Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar del MBA de la Universidad del Desarrollo. Mi nombre es Fernando Sánchez, soy el director académico del MBA y en primer lugar me gustaría agradecerles su presencia virtual hoy por la mañana. Este webinar, ya el número 14 de nuestras presentaciones del MBA de la UDD, lleva por título Desafíos de la implementación del Lean Management, que estará a cargo del profesor Iván Rubio. Y antes de comenzar y darle paso a Iván, le queremos hacer una invitación a todos los que están acá. Ya vamos 76 personas del MBA y de la UD. Los invitamos a escuchar Capítulo Cero, que es un podcast de startups. La idea, ya llevan muchos capítulos, están invitando a los CEOs más importantes de Latinoamérica en una discusión muy entretenida y que de verdad les puede dar herramientas súper útiles para los emprendedores o si quieren también hacer intraemprendimiento dentro de la organización. Quiero dejar a Ignacio, quien es el anfitrión de Capítulo Cero, para que nos comente unos 30 segundos más acerca de esto. Ignacio. Listo, muchas gracias Fernando. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ignacio, yo soy el conductor de Capítulo Cero, soy exalumno del MBA de la UDD y lo que hicimos fue, soy emprendedor serial y a final de marzo nos dimos cuenta que había una oportunidad súper importante de hablar con los fundadores y CEOs de los emprendimientos más importantes de Latinoamérica. Así que me he sentado con emprendedores chilenos, argentinos, peruanos, ecuatorianos, mexicanos, colombianos, de todos los lugares. Llevan 30 y tantos capítulos. ¿Dónde lo pueden encontrar? En Spotify, ponen Capítulo Cero y ponen seguir. Y ahí toda la semana le van a aparecer 2 capítulos nuevos que hablamos con gente que sabe mucho de emprendimiento, mucho de negocio y ver la mentalidad que han tenido durante todos estos meses de pandemia. Algunos para ajustarse porque su negocio cambió y otros que les está yendo súper bien, pero que tuvieron que ponerse al día con esta nueva demanda. Así que ojalá les guste, nos pueden encontrar en LinkedIn, en Spotify, en Instagram como Capítulo Cero y escucharnos todos los martes y jueves. Creo que les va a servir mucho porque son comprimidos de media hora de puros consejos prácticos. Que estén muy bien, ojalá les guste. Te pasaste, Ignacio. Y ahora volvemos a nuestro webinar. Les digo, me gustaría contarle un poquito más acerca de Iván. Iván es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en gestión y planificación en ingeniería civil de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Ha sido docente en diferentes universidades chilenas, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Chile, es profesor de posgrado de la Universidad del Desarrollo y tiene 15 años asesorando empresas en la implementación del Lean Management en diferentes industrias. Y eso es lo importante de Iván, que hace una conexión entre la parte teórica, pero también en la parte práctica, en industrias como manufactura, minería, construcción, diseño y servicios tanto en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia y en España. Y finalmente les quiero comentar que actualmente es gerente general en Lead Productivity. Así que sin más que hablar, Iván, te dejo a ti. Gracias, Gracias a Fernando. todos nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Fernando, por la presentación. Bueno, antes de partir, quería agradecerle a Fernando y a la Universidad del Desarrollo la oportunidad de estar aquí participando en este webinar. La verdad es que, por mi parte, siempre es bienvenido el poder generar conversaciones en torno a este tema de Lean Management y los desafíos que ello implica. Antes de partir, algunas reglas del juego. Yo voy a estar presentando, voy a hacer la presentación de corrido. Les pido que, por favor, no traten de no interrumpir, que mantengan su micrófono y las cámaras también desactivadas. Y cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, la pueden ir haciendo ahí en el chat, para que al final de la sesión vamos a dar algunos minutos para ir resolviendo algunas dudas. Así que les agradezco que podamos seguir estas instrucciones. Como bien mencionaba Fernando, la verdad es que tengo más de 15 años de experiencia ayudando a empresas de diferentes industrias en su viaje Lean. Yo partí mi viaje hace más de 15 años y la verdad es que ha sido todo un proceso de aprendizaje, descubrimiento, ensayo y error que me ha permitido conocer la realidad en diferentes industrias, diferentes países, lo cual la verdad es que ha sido un viaje bien enriquecedor para mí en particular. Ahí, a modo de introducción, y esto es algo con lo que varios de ustedes podrán sentirse identificados, actualmente en la empresa nos ocurren varios fenómenos
¿no? Estamos acostumbrados a vivir con un alto grado de contingencia e imprevisto, ¿no? Tenemos quiebres de stock, de materia prima o de repuesto en el caso de maquinaria. Constantemente y por diferentes motivos también estamos cambiando de prioridades. Cuando hemos hecho mediciones, vemos una ineficiencia en el uso de los recursos, ¿no? En que empezamos a identificar que tenemos un alto porcentaje del tiempo dedicado a tareas y actividades que no agregan valor. Por otro lado, nos cuesta muchísimo tener información confiable y oportuna que nos permita tomar decisiones también, o buenas decisiones y confiables, lo cual radica en que tenemos desviaciones de costo y resultados en general, y también tenemos problemas para poder cumplir con nuestras órdenes de producción. Por lo tanto, todo esto termina en que nuestros negocios tienen menores rentabilidades, tenemos problemas para generar una buena satisfacción al cliente, en muchas oportunidades problemas de calidad e incluso de seguridad. Y además con la sensación de que al final del día podemos estar en alguno de estos dos escenarios, ¿no? O el bombero que está constantemente apagando incendios, o por otro lado esta persona que está en la rueda del hámster en que estamos trabajando mucho y nos movemos poco. Entonces ahí es donde nos sirve el caso de la Toyota, remontándonos, digamos, varios años atrás, en cómo hizo, digamos, algunos cambios radicales en la industria automotriz, y todo esto gatillado también por la necesidad de negocio. Básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses tuvieron que empezar a ver qué formas podían hacer distintas, qué cosas podían ser distintas para poder ser competitivos en un mercado que estaba dominado básicamente por la industria americana. Algunas de las características sin entrar en detalle, pero cómo ser competitivo en un escenario en que venimos saliendo de una Segunda Guerra Mundial, en que el país básicamente está devastado, destrozado, tenemos bajos volúmenes de producción, tenemos problemas de capital, etcétera, en que las preguntas que les puede haber surgido a los japoneses en ese minuto pueden ser las mismas que tenemos en este minuto con el coronavirus. O sea, estamos en un contexto de crisis en que he visto varias empresas que están en estas dos preguntas. O sea, ¿cómo podemos ser competitivos en este escenario? ¿Qué cambios tenemos que hacer? ¿Cómo evolucionamos? ¿O cómo hacemos las cosas distintas para ser competitivos en este escenario? Y por otro lado, ¿cómo desarrollamos nuestra empresa también en estas condiciones? En un contexto que no está fácil, que nadie vio venir y que finalmente nos está afectando a todos de diferente manera. Por lo tanto, aquí es donde nos surge la pregunta: ¿qué podemos hacer distinto? ¿Qué cambios podemos hacer? ¿Qué tecnología tenemos que adoptar? O finalmente cómo nos comportamos y actuamos de una manera diferente. Ahora, ¿por qué Toyota? Hay varios estudios que se han realizado a lo largo de los años que han mostrado cómo la Toyota logró más productividad, o ha logrado más productividad en el tiempo. También ha logrado obtener mayores beneficios que sus competidores. O sea, ven ahí en el gráfico que está acá cómo, digamos, estas tres japonesas, Toyota, Nissan y Honda, destacan por sobre el resto de los fabricantes de automóviles en cuanto a beneficios económicos. Todo esto sin sacrificar calidad y además aumentando su participación de mercado. Entonces, ¿cómo este contexto empresarial en que podríamos estar a finales de la Segunda Guerra Mundial en desventaja, lo utilizamos a nuestro favor o empezamos a trabajar diferente, generamos un sistema de producción distinto que nos hace tener estos resultados, ¿no? En que somos más productivos, tenemos mayor calidad, beneficios y participación de mercado. Y cómo nos empieza a derribar ciertos paradigmas, ¿no? En que varios de ustedes estarán familiarizados con este triángulo que aparece aquí a la derecha, ¿no es cierto?, del tiempo, costo, calidad,
o el bueno, barato y rápido. O sea, estamos acostumbrados a pensar que si queremos algo de mejor calidad, vamos a tener que sacrificar el costo, o sea, aumentar nuestro costo o pedir más tiempo. Ahí está la típica frase: jefe, no me pida que lo haga bien si quiere que lo haga rápido. O no me pida que lo haga rápido si quiere que salga bien. Entonces, ¿cómo nos empieza a arraigar ciertos paradigmas en que los japoneses nos empezaron a demostrar que ellos sí están impactando positivamente estas tres variables? O sea, lo podían hacer rápido, lo podían hacer bien, y además lo podían hacer a un mejor, digamos, con un menor costo. Entonces, de eso se trata en gran medida el pensamiento Lean, de cómo vamos derribando ciertos paradigmas, cómo vamos pensando y mirando nuestras operaciones, nuestros procesos de una manera diferente. Después de todo este estudio que hizo el MIT a fines de los años 80, principios de los 90, se llegó a que el pensamiento Lean básicamente se guiaba por estos 5 principios que tienen ahí en la pantalla, en que partimos por el principio de identificar el valor desde el punto de vista del cliente, o sea, entender de manera muy profunda y de muy buena manera qué es lo que quiere este cliente y cómo empezamos a organizar toda nuestra empresa pensando en cómo le agregamos el valor a ese cliente, o sea, cómo cumplimos sus requerimientos, sus expectativas a un menor esfuerzo como empresa. Después, el mapear el flujo de valor, que lo entendemos como todas las actividades que son necesarias para generar la transformación de materiales e información en el producto o servicio que entrega el cliente. Hacer que el valor fluya como tercer principio, o sea, ojalá de que una vez que parte mi proceso no tenga ninguna interrupción en su flujo hasta que termina, y ahí es donde nos enfocamos en cómo buscamos los desperdicios que nos provocarían, digamos, el sistema de producción de la Toyota. Como cuarto principio, el cambiar el sistema push, de empujar la producción por un sistema pull, en que dejamos que sea el cliente el que esté gatillando cada uno de nuestros procesos. O sea, ojalá la empresa no se esté moviendo nada sin que el cliente haya dado una señal de que necesita, digamos, un producto o servicio. Y por último, y como quinto principio, cómo definir la perfección. O sea, cómo buscar la perfección, cómo estar constantemente buscando mejores maneras de entregar este valor a nuestro cliente, ¿ah? Entendiendo como perfección un proceso que está el 100% del tiempo agregando valor al cliente, ¿ah? Por lo tanto, lo vemos como un anhelo, como, digamos, este anhelo de estar el 100% de nuestro tiempo agregándole valor al cliente. Lo interesante de todo esto es que si ustedes ven cada uno de estos principios, son bastante transversales, y hasta el día de hoy no he encontrado alguna industria en que me digan, mira, ¿sabes qué? En realidad este principio o estos principios no son para nosotros, ¿no? Son bastante transversales y además nos hacen pensar en cada día cómo ir haciendo mejor las cosas y cómo plantearnos de cara a nuevos desafíos. O sea, nuevamente, el primer principio es identificar el valor. Los clientes cambian, los clientes no siempre quieren lo mismo, no siempre nos plantean los mismos desafíos, por lo tanto, ya si el primer principio nos cambia todo lo que viene posterior a eso. La mapeada del flujo, las actividades también va cambiando, qué es lo cómo podemos agregar ese valor, van cambiando las tecnologías, podemos ir cambiando los procesos, por lo tanto también va a ir cambiando. Por lo tanto, estos 5 principios nos invitan a estar constantemente revisando el qué estamos haciendo como empresa y cuál es el valor que estamos entregando. También a modo de ejemplo, probablemente al inicio de esta pandemia eran menos las personas, y ahí también me incluyo, que estamos dispuestos a pagar un despacho, por ejemplo, de productos a nuestra casa. Quizás varios de nosotros teníamos el paradigma de que mejor nos ahorramos un poco de dinero y vamos nosotros mismos a buscar los productos.
Sin embargo, después de esta pandemia, o ahora en esta pandemia, nuestro valor cambia. Ahora sí estamos dispuestos a pagar un despacho, o tenemos una mayor disposición a pagar porque alguien nos traiga los productos a nuestra casa. Entonces, ¿cómo tenemos que estar atentos como empresa a qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno y cómo va cambiando el valor que están percibiendo nuestros clientes? Entonces ahí es donde empezamos a ver y a contrastar el valor versus el desperdicio, ¿no? Que como desperdicio entendemos toda aquella actividad que nos consume recursos, pero que no le agrega valor al cliente. Y ahí es donde vemos que transformarse en Lean lo podemos definir como un proceso de eliminar desperdicio con la meta de crear valor. Como les mencionaba, si bien esto nació en la Toyota, con el concepto de Lean Production, rápidamente empezó a derivar a otra industria o otros tipos de negocio, en que se cambió a Lean Manufacturing, se pasó también a la construcción, en minería también se ha aplicado bastante en los últimos años, en el área de servicios, en el área de la salud con Lean Healthcare, etc. Entonces, vemos que efectivamente, ¿no? Lo que tenemos que ir buscando es cómo adaptamos y cómo entendemos cada uno de estos principios y todos los que nos propone la filosofía en nuestro negocio en particular. Y la verdad es que se pueden obtener resultados bastante interesantes, ¿no? O sea, aumentos importantes en cuanto a producción, también disminuciones interesantes en cuanto a los costos para lograr esa producción, cómo podemos reducir nuestros tiempos de proceso, en la medida que nos empezamos a incorporar a los equipos y empezamos a analizar nuestros procesos. También cómo podemos simplificarlo y reducir los pasos de estos procesos, cómo nos simplificamos la vía, cómo hacemos ciertas simplificaciones, ajustes que hacen que podamos reducir prácticamente en la mitad los pasos de los procesos. Y todo esto además genera también un mejor clima laboral. O sea, por darles un ejemplo nada más, hace un par de meses estábamos trabajando en una planta productiva en el sur de Chile, en que al final del proyecto piloto se me acercó un gerente de recursos humanos y me decía: Iván, es increíble que para nosotros siempre el trabajo en equipo y la comunicación ha sido un tema, ¿no? Y todos los años hacemos para toda la planta entrenamiento y cursos, dinámicas, etcétera, de trabajo en equipo y comunicación. Sin embargo, aparecieron ustedes, implementaron ciertas herramientas, cierta metodología, le enseñaron a las personas una manera distinta de pensar, y en una presentación plenaria en que los mismos trabajadores le mostraban al resto de la empresa cuáles eran los logros que habían hecho, qué cosas estaban haciendo, cuáles eran los principales desafíos, qué le había funcionado bien, qué no le había funcionado bien, etc. El discurso común fue que había mejorado la comunicación y el trabajo en equipo. Entonces, cómo en la medida que se van entendiendo y vamos trabajando de una manera diferente, también se va generando un alineamiento que va promoviendo la comunicación y el trabajo en equipo. Ahora bien, todo esto suena bonito. Obviamente a todos nos gustaría mostrar estos resultados en nuestra empresa. Sin embargo, esto muchas veces no es un camino fácil, ¿no? Tenemos que generar un cambio cultural con todo lo que ello implica. Por lo tanto, ahí hemos estado trabajando con un colega español, que es Juan Felipe Pons, en ver cuáles son los factores que hacen que fracasemos en el intento de implementación de Lean, y por otro lado, cuáles son los factores también que nos ayudan a tener éxito. Entonces, ahí es donde quería plantearles algunas ideas en base a la experiencia que hemos tenido con Juan Felipe, que obviamente esto pueden haber otras causas y otros factores, pero son los que más nos hemos topado en nuestra carrera profesional.
Entonces, cuando empezamos a analizar el por qué fracasan los proyectos o las implantaciones de Lean Management, uno de los temas importantes es cuando no se entiende la verdadera esencia, el significado de Lean. O sea, muchos lo empiezan a implementar, ya sea porque han escuchado que tiene éxito o porque viene del corporativo con la idea de que tienen que implementar esta filosofía, pero no lo entienden como una filosofía y lo entienden más bien como ciertas herramientas que nos van a ayudar. Por lo tanto, empiezan a aplicar herramientas sin entender mucho el contexto y el fondo que conlleva y lo que significa el cambio de pensamiento y de cultura que implica Lean. Ahí nos hemos encontrado con empresas en que pueden llevar varios años tratando de implementar Lean o su viaje de implementación de Lean, y resulta que cuando nos hemos sentado a tener entrenamientos más filosóficos o más a las bases sobre Lean, es frecuente escuchar a los gerentes decir que debemos haber partido por esto porque estamos implementando algo que realmente no entendíamos. Entonces, ¿cómo preocuparse de que las cabezas, sobre todo, entiendan la verdadera esencia del significado de Lean? Por otro lado, también es frecuente que estemos buscando la optimización local, pero no la global. O sea, cuando empezamos a ver y hacer nuestros primeros análisis, y ahí ustedes podrán ver la realidad que tienen en cada una de sus empresas, pero es frecuente ver áreas que tienen metas que no están alineadas. Un ejemplo típico puede ser el área de compras versus producción, que el incentivo del área de compras frecuentemente es el comprar barato, y si eso implica un retraso en la entrega, están dispuestos a asumirlo. O si implica sacrificar un poco la calidad de la materia prima o del insumo que estamos comprando, también estamos dispuestos a hacerlo, sin considerar el impacto que eso puede tener agua abajo, sin considerar el impacto que puede tener en producción en este caso. Entonces, ¿cómo nos vemos enfrentados a que cada uno, como silo o como isla, está tratando de optimizar cada una de las partes del proceso, pero perdiendo de vista la visión sistémica? Por lo tanto, ¿cómo tenemos que motivar y empezar a trabajar pensando en cómo optimizamos el todo y no partes del todo? O sea, cómo tenemos esta mirada de sistema en que las decisiones que toma cada una de las áreas por separado finalmente van a impactar algunas otras áreas y el resultado que pueda tener la empresa. Por otro lado, aquí está focalizado en la construcción, pero creo que también es transversal, que no solemos ser muy transparentes y tendemos a desconfiar de las partes. No tenemos información confiable, no somos del todo transparentes, siempre estamos pensando que el proveedor o nuestro cliente va a querer generar ahorro a costa nuestra. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar esa mirada y empezamos a tener esta mirada realmente de partners y que nos necesitamos uno al otro para que cada uno pueda cumplir su objetivo de negocio? O sea, en otras palabras, podría ser cómo practicar y vivir el win-win, pero de verdad, o sea, no como una frase o una idea políticamente correcta, sino que con acciones concretas que nos permitan mejorar la transparencia y la desconfianza. También hemos identificado que, sobre todo al inicio, puede haber un miedo al fracaso. Oye, si bien podemos mejorar, no nos ha ido del todo mal, por lo tanto, ¿para qué vamos a cambiar algo que está funcionando razonablemente bien? Entonces, le tenemos un poco de miedo a generar cambios en nuestro sistema y poder fracasar en ese camino. También la falta de liderazgo, disciplina y rigurosidad. Cómo los líderes no solo apoyan y soportan, sino que también se involucran en el cambio y ayudan finalmente a la organización a tener y actuar con disciplina y la rigurosidad que se requiere. También muchos piensan que Lean es una receta mágica que alguien va a venir a implantarnos. Y eso no es así. O sea, si bien
puede ser positivo iniciar con ayuda externa, un externo no va a poder lograr los cambios que se requieren, ¿no? O sea, ahí también hay muchos que han confundido y han visto Lean con una política de reducción de costos, y la verdad es que Lean no es una política de reducción de costos. O sea, es como cambiar nuestros paradigmas, como tener una mirada distinta, pero no es una política de reducción de costos. De hecho, hay varios que han iniciado la implantación, y una de las primeras acciones, oye, para reducir costos vamos a sacar a tantas personas de la planilla, y lo ven como un éxito de corto plazo, pero la verdad es que con eso se está coartando cualquier intento futuro de implementar cualquier mejora, porque va a quedar el temor también en las personas de que, oye, si ya vienen los de Lean, y eso va a implicar que algunos de nosotros vamos a tener que dejar la empresa. Entonces, como vemos que finalmente un cambio cultural y no una receta mágica que alguien nos va a venir a implantar. También una falta de sentido de urgencia, que tenemos que movernos, que tenemos que ser capaces de movernos más rápido que la competencia. Muchos no ven el riesgo de no cambiar. O sea, si no cambiamos, podemos ser primero en el mercado como les pasó a los americanos, pero en un abrir y cerrar de ojos nuestra competencia, que sí puede tener este sentimiento de que tenemos que cambiar, nos puede rápidamente pillar. Entonces, ¿cómo empezamos a generar ese sentido de urgencia, de que tenemos que cambiar, y cuáles pueden ser digamos, los impactos de no cambiar? O sea, si todos avanzan, menos nosotros, nos vamos a quedar atrás. O sea, veamos nuevamente todo lo que ha pasado con la pandemia. O sea, si es que no cambiamos, si es que no mejoramos nuestra logística para despachar a nuestros clientes, si es que no mejoramos nuestras plataformas de interacción online con los clientes, podemos rápidamente quedar fuera del mercado, solo por dar un ejemplo. Por otro lado, también hemos visto que a las empresas les cuesta muchísimo el poder retener el conocimiento, ¿no? El poder generar que el conocimiento de la empresa quede en el ADN. En general no tenemos buenos procesos de gestión del conocimiento, por lo tanto dependemos mucho de las personas, y si es que sean alguna persona que trabaja con nosotros, se suele llevar muchísimo conocimiento. Por lo tanto, toda esta experiencia que podemos ir adquiriendo también la vamos a perder rápidamente. También pensar que éxitos pasados van a garantizar éxitos futuros. Eso no necesariamente es así. No porque no haya ido bien en el pasado, nos va a seguir yendo bien en el futuro. Entonces, como les mencionaba, esto es una lista de lo que nosotros hemos ido recogiendo. Pueden haber otros adicionales, pero son los factores que más nos hemos topado junto con Juan Felipe en nuestro viaje de Lean. Dado eso, identificamos también algunos factores de éxito, o sea, cómo tomamos todo este aprendizaje que hemos tenido, todo este comportamiento que hemos visto en la empresa, para traspasarlo a ciertos factores de éxito, y de qué cosas nos tenemos que preocupar a la hora de hacer la implementación de Lean, que finalmente lo definimos en 10 claves, que la agrupamos en estos 4 factores. Digamos, cómo pensamos en un plan estratégico, cómo hacemos la gestión de las personas, cómo tenemos una focalización en el proceso completo y también en el proceso de aprendizaje, y cómo vamos administrando el conocimiento y la tecnología. Entonces, en esa línea, cuando hablamos del plan estratégico, dentro de las claves que estamos visualizando, es primero el poder realizar un plan estratégico a lo largo de toda la implementación de la compañía. O sea, cómo pensamos en un sistema y una filosofía más allá de la herramienta. Cómo nos planteamos desde el día o desde etapas tempranas una visión de qué es lo que queremos llegar a hacer, qué es lo que esperamos lograr. Entonces, cómo tenemos una mirada de largo plazo para poder ir dando los pasos en el corto plazo. Por otro lado, no esperar a tener las condiciones ideales. O sea,
la condición ideal o el momento ideal nunca va a llegar, siempre vamos a tener alguna excusa, y excusas más que razonables para iniciar con nuestro viaje. O sea, nosotros hemos partido y hemos trabajado en diferentes contextos, con diferentes realidades, incluso en esta etapa de pandemia también estamos empezando con algunas implementaciones, ¿ah? Por lo tanto, siempre vamos a tener alguna excusa para no partir, ¿ah? O alguna excusa para no hacerlo todavía. Por lo tanto, no esperemos a tener las condiciones ideales porque eso nunca llega. Y también ser conscientes de que es un viaje largo. No es algo que se logre en un par de meses, sino que muy probablemente van a estar varios años en esta implantación, y tenemos que entender que cuando hablamos de implementar Lean, significa que nos vamos a meter en un viaje, o sea, muchos lo definen como viaje, yo le he dicho varias veces durante esta charla, en el viaje, porque sabemos dónde inicia, pero no sabemos dónde termina. Por lo tanto, ¿cómo iniciamos este viaje que nos puede tomar años y que básicamente nos vamos a meter en un sistema en que vamos a estar constantemente aprendiendo? Y por último, practicar el ensayo y error. O sea, estar constantemente probando, haciendo cambios, haciendo experimentos, y si no funcionan, rectificar y volver a probar. O sea, cuando nos metemos en estos sistemas de mejoramiento continuo, tenemos que aprender a aceptar que nos vamos a equivocar. Hoy día puede ser políticamente incorrecto el equivocarse, pero cuando nos metemos en un sistema Lean, tenemos que entender que el equivocarnos es parte de la alternativa, digamos, de los escenarios. Por lo tanto, tenemos que estar dispuestos a que toda nuestra organización cometa errores, pero en un ambiente en que estamos constantemente haciendo cambios. Algunos van a funcionar bien, y si no funcionan, igual tenemos aprendizaje, tomamos aprendizaje, y finalmente rectificamos y volvemos a probar. Entonces, dentro de esto del plan estratégico también, ¿cómo definimos un modelo de gestión? ¿Cómo definimos algo que le podamos traspasar y que haga ver a toda la organización qué es lo que estamos logrando, o qué es lo que queremos lograr, qué es lo que estamos implementando? Ahí, algunas preguntas que uno podría hacer: ¿cuál es el propósito de la implementación? O sea, ¿cuál es la razón de ser de la empresa? ¿Cuál es el objetivo empresarial que puede ir aquí? ¿Cómo vamos a desarrollar las capacidades de las personas? O sea, vamos a necesitar de unas competencias distintas, por lo tanto, ¿cómo nos preocupamos de ir desarrollando esas capacidades? ¿Cómo vamos mejorando nuestros procesos? ¿Cómo vamos aprendiendo constantemente? ¿Y cuál es nuestro pensamiento basal? O sea, ¿cómo queremos que sea nuestra cultura? ¿Cuáles son los comportamientos que queremos promover? ¿Cómo vamos a trabajar en equipo? ¿Cómo vamos a reaccionar frente a los problemas? Etcétera. Y cómo generamos un modelo finalmente de gestión que nos ayude a cumplir con nuestro objetivo. Cómo establecemos también una mirada de largo plazo. Ahí, en el libro Las claves de Toyota de Jeffrey Licker, menciona que tenemos que estar dispuestos a sacrificar los objetivos de corto plazo pensando en el largo plazo. ¿Cómo generamos, a partir de una condición actual en que estemos todos de acuerdo y todos conscientes de dónde estamos, nos planteamos una condición deseada, un futuro, entendiendo que el camino entre medio no está del todo definido, que vamos a tener que recorrer un camino que nos vamos a ir tomando con ciertos obstáculos, en que vamos a tener que ir haciéndole frente a esos obstáculos. Como vemos también la implementación a nivel de empresa, o sea, esto no es solo para el área de producción, sino que tenemos que pensar en cómo también vamos involucrando a las diferentes áreas de soporte. Y en esa línea, como cuando hablamos de Lean Enterprise, aplicamos diferentes áreas del conocimiento de Lean, dependiendo de en qué área lo estemos implementando. Si en área de diseño, de construcción, por ejemplo, o de producción, venta. En el área de soporte, digamos, en la contabilidad, podemos aplicar temas de Lean en servicio, temas de administración Lean, etc. Y todo esto, digamos, acompañado de un fuerte liderazgo que también es diferente. Por otro lado, como otro eje, está la gestión de las personas, que
digamos, cómo conseguimos un patrocinador interno, ojalá del más alto nivel directivo, o sea, quién va a ser el gerente o quién va a ser el directivo que va a estar apoyando y soportando este cambio. O sea, cómo vamos promoviendo todo este cambio, y ahí no necesitamos solo alguien que nos apoye, sino que alguien que también se involucre, o sea, que sea partícipe, que participe de las actividades principales, que pregunte cómo va la implementación, cuáles son los logros que hemos tenido, dónde se nos está entrampando la implementación para ver qué decisiones y acciones vamos a tomar. Cómo fomentamos también el liderazgo interno de los mandos medios, o sea, también necesitamos su apoyo para que esto funcione, o sea, cómo empezamos a comportarnos de una manera distinta. Y finalmente, cómo también nos preocupamos de la formación a todo nivel, ¿no? Que asegurarnos de que todos entiendan muy bien el cambio que estamos haciendo y cuál es la filosofía y sus principales elementos. Ahí cómo tenemos y trabajamos el liderazgo, o sea, cómo evitamos este tipo de comportamiento que también es frecuente, o sea, cómo vemos que estamos todos en el mismo bote y que lo que le esté pasando a un área finalmente de alguna u otra manera va a impactar. Cómo también fomentamos una mejor comunicación y que los líderes se preocupen más de hacer las preguntas correctas que entregar las respuestas correctas. O sea, cómo los líderes van al lugar de trabajo, cómo van y hablan con las personas para entender realmente dónde están las oportunidades y los problemas. Cómo lidiamos también con la resistencia al cambio, cómo estamos atentos a quienes se están resistiendo y qué acciones y qué es lo que tenemos que hacer. O sea, cómo generamos, por ejemplo, un plan de comunicaciones que nos haga ver qué es lo que está pasando en la empresa, que nos permita también disfrutar de los éxitos y aprender de los fracasos. Cómo generamos también este plan de formación a toda la empresa, en que podemos ir viendo ejes de formación, qué módulos vamos a hacer, cómo nos preocupamos también de entender las capacidades, las competencias que necesitamos y cómo las vamos generando y cómo vamos contrastando nuestra situación actual en cuanto a las competencias que necesitamos versus las competencias que tenemos, y nos hacemos cargo de esa brecha, para ir generando finalmente una forma distinta de trabajar. Como tercer eje, el enfoque en el proceso. O sea, cómo nos preocupamos de implantar un proyecto piloto, cómo vamos obteniendo aprendizaje y finalmente cómo también vamos aplicando herramientas que estén orientadas al flujo de valor, o sea, que estén buscando esta optimización global más que la local, que vayamos teniendo una mirada hacia cómo logramos un flujo continuo en nuestros procesos. Ahí nos va a destacar la idea de cómo podemos definir una estrategia inicial con un plan de implementación. Definimos un proyecto piloto en que el objetivo principal del piloto es obtener aprendizaje, o sea, testear y probar nuestra estrategia y ver si es que está funcionando bien, qué no está funcionando bien. Por lo tanto, una vez que terminamos este piloto, definimos y vemos qué ajustes tenemos que hacer, cómo aprendemos, cómo hacemos un proceso de lección aprendida para ver los cambios y ajustes que tenemos que hacer en la estrategia de cara a la implementación global a nivel de empresa. Entonces, ¿cómo seleccionamos un piloto que nos permita este ensayo y error? Oye, teníamos pensada esta estrategia y la verdad es que estos aspectos sí funcionaron, estos no funcionaron y no pasa nada. Ese es el objetivo del piloto, o sea, justamente identificar cuáles son las cosas que no van a funcionar y cuáles son los cambios que tenemos que hacer de cara al futuro antes de pasar aquí en el punto 5 al despliegue a nivel de empresa. Ahí me gusta mucho esa frase de Henry Ford, en que el único error real es aquel del que no aprendemos nada. O sea, cómo vamos a fallar, pero tenemos que aprender también a valga la redundancia, a obtener aprendizaje de esos fallos. O sea, cuando realmente no aprendemos es cuando lo podemos ver como un error. Cómo utilizar las herramientas
adecuadas, que ahí hay varias, y no me quiero detener en cada una de ellas porque esta es una lista, digamos, incompleta, no exhaustiva, son algunos ejemplos nada más de cómo tenemos que estar identificando cuáles son las diferentes herramientas que nos propone Lean para pensar en esta optimización y en esta filosofía o trabajo distinto. Entendiendo también que la Toyota al inicio no tenía nada, ¿no? y empezó a desarrollar todo su pensamiento Lean, todo su sistema de producción en base a los problemas propios que ellos tenían. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a innovar, no hay que tenerle miedo a modificar y adaptar las cosas que nos puedan funcionar. Por lo tanto, ¿cómo podemos generar y tomar lo bueno? Obviamente no hay que inventar la rueda nuevamente. ¿Cómo tomamos las cosas que nos puedan servir y adaptar o crear las cosas en base a nuestra realidad? Y como último eje, el conocimiento y la tecnología. O sea, cómo nos preocupamos de retener el conocimiento en la organización e integrarla a toda la cadena de valor. O sea, cómo nos preocupamos de incorporar de a poco a las diferentes áreas de la empresa, que estén en toda la misma sintonía. También cómo podemos incorporar al cliente, ahí cómo escuchamos al cliente de la mejor manera, y cómo incorporar también a nuestros proveedores. Porque ahí solemos verlo, y es frecuente es la mirada lamentablemente de que sean los proveedores casi como enemigos, ¿no? En que, oye, si no me cumple, lo cambio. Por lo tanto, no pasa nada y estoy constantemente cambiando proveedores y en realidad no estamos mejorando mucho, sino que solo cambiamos y seguimos insertos en el mismo sistema. Entonces, ¿cómo hacemos este trabajo de entender realmente cuáles son mis proveedores clave y que finalmente los integro dentro de mi sistema de gestión y logramos un trabajo bastante más colaborativo? Y la tecnología que sea apropiada y teniendo en cuenta que la simpleza también tiene mucho valor. O sea, cómo mantener las cosas simples, cómo no complicarnos la vida de más, finalmente, y cómo usar también tecnología que podamos probar o que ya esté probada y que efectivamente nos sea útil. O sea, en otras palabras, cómo entender o cambiar este esquema en que el 80% del conocimiento está en los trabajadores, ¿no? Y el 20% en la empresa, a un esquema distinto en que la organización posee el 80% del conocimiento. O sea, cómo nos preocupamos de capturar el conocimiento, ¿no es cierto?, de las personas y que finalmente sea conocimiento y aprendizaje de la empresa. Y también usar la tecnología adecuada. Este es un gran proyecto minero en que estamos haciendo el proceso de planificación con Post-it, que no tiene por qué ser tecnología compleja y altamente avanzada, sino que, en el fondo, cómo lo mantenemos simple para cumplir los objetivos. Y ahí Peter Senge, en su libro La Quinta Disciplina, él hacía ver ya que las organizaciones más exitosas del siglo XXI van a ser aquellas que estén abiertas al aprendizaje. O sea, en un mundo globalizado como el que tenemos hoy día, probablemente la habilidad para aprender más rápido que la competencia pueda ser la única ventaja competitiva. Entonces, ¿cómo nos vamos preocupando también de obtener ese rápido aprendizaje? Y ya a modo de reflexión final, ¿no?, cómo también vamos comprendiendo el modelo cultural de Lean, en que tradicionalmente tenemos nuestra pirámide, ¿no?, en que, digamos, en nuestra organización arriba están los directivos, mandos medios, y vamos bajando en la pirámide hasta llegar a los trabajadores, con un pensamiento de command and control. ¿Y cómo cambiamos esto? Entendiendo que a través de los trabajadores, a través de los cuales la empresa agrega valor al cliente. Por lo tanto, ¿cómo damos vuelta esa pirámide en que los trabajadores están en la parte de arriba, ¿no?, y todos los que están en la parte baja de la pirámide tienen que preocuparse de apoyar y soportar la producción en base a los recursos que están pidiendo los trabajadores, entendiendo como
que no están pidiendo cualquier cosa, sino que están pidiendo efectivamente lo que necesitan para hacer bien su trabajo. Por lo tanto, como los que están en la parte baja se preocupan de apoyar la producción. ¿A qué se refiere con eso? Que tengan los materiales que necesitan, que tengan las materias primas requeridas, preocuparnos de que los equipos estén funcionando de buena manera, preocuparnos de que las instrucciones o los órdenes de producción también lleguen de forma clara y sin, digamos, sin área crisis. Por lo tanto, ¿cómo nos preocupamos constantemente de que nuestros trabajadores tengan todas las condiciones para poder trabajar sin problemas? Y también tenemos que ver cómo abordamos este desafío desde una perspectiva completa, entendiendo que hay ciertas herramientas, que habrán escuchado varias de esas, pero entendiendo que esta herramienta también responde a una filosofía, y hay una filosofía, un pensamiento que está detrás de esta herramienta, o sea, cómo tenemos una visión de largo plazo, cómo entendemos estos principios que vimos al inicio, cómo todos entendemos qué es lo que agrega valor o no agrega valor, y cómo nos preocupamos de optimizar el todo más que ciertas partes. Y por último, entender que esta filosofía y herramientas también requieren de cierta cultura, ¿no? De cómo nos focalizamos en el cliente, cómo generamos un liderazgo basado en el coaching, cómo trabajamos de manera colaborativa, pero realmente colaborativa, cómo nos generamos una organización en que nos acostumbramos a pedir y a asumir compromisos confiables, y también cómo vamos empoderando a nuestros trabajadores para que analicen sus procesos de manera crítica, para que nos hagan ver con total transparencia los problemas que están ocurriendo, para que puedan solicitar los recursos, etc. Entonces, cualquiera de estos tres ejes que olvidemos va a hacer que no podamos abordar el desafío de una perspectiva completa, y cualquiera de estos tres ejes que olvidemos va a hacer que la implementación no sea sustentable en el tiempo. Y algunas ideas nomás para finalizar. Ahí la definición de locura de Einstein, o que se le atribuye a Einstein, que locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando tener resultados diferentes. O sea, cómo cambiamos, cómo probamos cosas distintas y cómo estamos constantemente en este ensayo y error para lograr y esperar resultados distintos. Y esta otra frase también de Edward Deming, que él decía: no es necesario cambiar, la supervivencia no es obligatoria. Yo creo que esta frase puede ser muy vigente el día de hoy, por lo que ya le he comentado la pandemia. O sea, si es que no cambiamos, si es que no estamos mirando las tendencias, si no reaccionamos frente a lo que está ocurriendo en nuestro entorno, básicamente no vamos a poder sobrevivir como empresa. Por lo tanto, tenemos que estar buscando una mirada distinta y una forma diferente de hacer las cosas. Y para eso, solo vamos de resumen, el cómo obtener y aprovechar la experiencia que han tenido otros, ¿no? Otros que ya han fracasado, otros que ya han tenido éxito o que están teniendo éxito, cómo aprovechamos ese aprendizaje que ya existe, que insisto, hay varias empresas que han pasado por esto, hay varias fuentes en que uno puede empezar a identificar estos factores, y cómo escucharlos y utilizarlos para tener una mayor probabilidad de éxito en nuestro viaje. Eso es lo que le quería transmitir hoy. No sé, Matías, si es que hay algunas preguntas ahí que hayan salido en los participantes. Así es, aquí tengo ya registro de algunas. Mira, ¿Sí? Me gustaría partir con una consulta que hace Eric Hubner, que dice: ¿en qué se parece y en qué se diferencia Lean con las metodologías ágiles? La verdad es que ahí yo veo varios puntos de encuentro, o sea, en el sentido que las metodologías ágiles lo que buscan también es cómo generar una satisfacción del cliente mediante una forma de comportarse distinta. De hecho, hay una metodología que se llama el sistema Las Planner, que nació en el mundo de la construcción y que está asociado al mundo Lean, en que cuando uno empieza a compararlo con las metodologías Agile, la verdad es que son bastante similares, ¿no? En el sentido de cómo vamos generando compromisos confiables, cómo vamos
incorporando al equipo en la planificación y también en la toma de decisiones, digamos, para hacer los proyectos de mejor manera o para cumplir los objetivos del proyecto de mejor manera, y también siempre teniendo en vista el cómo logramos la satisfacción del cliente, ¿no? En ese sentido, el aporte que también hace Lean es el cómo darnos una mirada y una filosofía en común como empresa, en que vamos identificando qué es lo que agrega valor y lo que no agrega valor, ¿no? Y cómo tenemos esta mirada de ir identificando y eliminando los desperdicios. Perfecto. Mira, Mauro Pizarro consulta. Los cambios de hoy llegaron para quedarse, por lo que es la cultura de sus líderes tener Lean como herramienta constante. Pero ¿cómo debemos poner en esta práctica en un ambiente que no está acorde o en la misma línea, llámese cultura organizacional, y cómo hacemos que la fuerza laboral que se opone o no, un poquito largo, se opone o no a esta disposición de poder modernizarse? O sea, en el fondo, justamente, como las barreras internas, justamente, que podemos encontrar. Claro, ahí, a ver, barreras hay muchísimas. Lo que hemos visto es que en la medida que uno empieza a cambiar el entorno, también empieza a cambiar el comportamiento de las personas y te empieza a quitar ciertas barreras. Y aquí, volver a una lámina, cómo el generar estas salas en que tenemos toda la información, por ejemplo, para tomar decisiones, o en que tenemos en vista y completamente transparente qué es lo que irá a ocurrir en este proyecto, en este ejemplo en particular, cómo en la medida que vamos cambiando el entorno también vamos a ir cambiando el comportamiento de las personas. Y por otro lado, se va a requerir de un liderazgo en que sea claro y directo de qué es lo que se quiere lograr y qué no estamos dispuestos a transar, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos una reunión todos los días a las 8 de la mañana que dura 15 minutos, oye, todos los días a las 8 de la mañana aparte esa reunión, y en un principio el líder tendrá que estar ahí presente para empezar a generar este cambio, ¿no? Por otro lado, por ahí no recuerdo quién decía, pero el ejemplo no es una manera, sino que es la manera. Es decir, que los líderes no predican con el ejemplo, también se empiezan a generar inconsistencias a nivel organizacional. Y también en algún minuto, una empresa con base en Europa, digamos, el CEO nos decía que habían implementado con éxito en Europa, habían implementado con mucho éxito en Estados Unidos, pero en Chile, Perú y Colombia no había caso, le estaba costando muchísimo. Sí, hay preguntas también justamente con Claro. la barrera cultural, ¿no? Claro. Sí. Y este tipo nos decía, mira, Iván, en esta empresa hay dos tipos de personas, ¿ah? Los que están con Lean y los que están próximos a salir de ella. ¿Ah? Y después hacía la bajada y decía, mira, lo que hace es que si nosotros queremos trabajar de una manera distinta, si queremos tener una filosofía empresarial diferente, los que no estén acordes a esa filosofía lo van a pasar mal. Lo van a pasar mal, no van a encajar, y oye, yo le puedo hacer la mejor carta de recomendación, hoy le voy a dar un tiempo para posicionarlo de otro lado, pero no tiene sentido seguir en este desgaste en que tú lo vas a pasar mal y a mí no me sirve si es que está en una parada distinta. Entonces, ¿cómo empezamos a dar esos lineamientos, entendiendo que lo que queremos es que ojalá todos se suban también a este carro? O sea, como les dije en principio, no se trata de andar despidiendo gente, pero sí tenemos que lograr una cierta coherencia organizacional. Exacto. Y yo les diría partir cambiando el entorno, ¿no? O sea, eso es básico, en la medida que cambia el entorno va a cambiar el comportamiento. Mira, y también aquí, que tiene relación, bueno, acá estamos liberando una pequeña encuesta para que nos ayuden justamente, pero voy a continuar con las preguntas para poder ir aprovechando el tiempo al máximo, porque hay justamente una relación una percepción más bien que Lean es aplicable a la industria productiva, pero ¿cómo podríamos acercarnos un poco eso a industrias que son más bien de intangibles de repente? Mira, ahí me ha tocado implementar Lean en diferentes tipos de empresas, como les mencionaba, o sea, en banco, en el área de
de la salud, en instituciones financieras. ¿Ah? Como les decía, hay diferentes áreas del conocimiento que nos ayudan a cómo adaptar todos estos conceptos al, a la realidad que tengamos como empresa. Por ejemplo, no sé, pues en empresas de ingeniería, de diseño, en que el producto es un plano, ¿no? Son documentos, información que están almacenados en nuestros computadores, por lo tanto nos podemos, y las cosas que hemos ido viendo, cómo vamos gestionando las aprobaciones, cómo vamos gestionando la información, ¿no? Cuánto nos toma el hacer un plano desde que nos inicia el proceso hasta que finalmente lo liberamos. Cómo también vamos interactuando entre las diferentes áreas. Hemos visto que, solo por dar un ejemplo, se pierden muchas HH en documentos de una especialidad que otra especialidad ya sabe que esa solución no es factible, ¿no? Por lo tanto, cómo empezamos a mejorar esa comunicación y esa coordinación interespecialidad. En el caso de un banco, por ejemplo, o una institución financiera, ¿cuánto es el tiempo de ciclo para aprobar un crédito? ¿Y cuáles son los pasos que tenemos entre medio? ¿Cuáles de esos pasos agregan o no agregan valor? Incluso en área productiva, ¿cómo vamos gestionando la facturación? ¿Cuántos errores cometemos en la facturación que nos afectan al flujo de caja de la empresa? Entonces, uno puede ir adaptando y aplicando los mismos principios y conceptos en diferentes tipos de empresas e industrias. Perfecto. O sea, finalmente lo podemos aplicar a todo tipo de proceso, ya sea en el fondo si es para producir un bien o justamente como para hacer más ágiles el trabajo en equipo, digamos, y todas sus fases dentro de un intangible, por ejemplo, también. Exactamente. ¿Verdad? Mira, quería recalcar también porque consultan, el webinar de hoy está siendo grabado justamente y vamos a compartir durante el día el video de este, ¿ya? Para que se queden tranquilos por ese lado. Creo que voy a cerrar ya más o menos por el tiempo. La verdad es que sí, creo que todas las preguntas están un poquitito relacionadas con eso. Me gustaría dejar en el fondo, hacerte la consulta, Iván, justamente si quisiéramos profundizar o justamente entrar ya más en detalle, porque desde luego que en una charla, en un webinar como hoy, podemos ver temas obviamente bien genéricos, pero si quisiera la gente que nos acompaña en el día de hoy, ¿dónde podría entrar un poquitito o qué tipo de... Entiendo que estamos con un curso que podemos detallar justamente su inicio. Exacto, exacto. O sea, ahí estamos próximos a iniciar esta nueva versión de un diplomado online en Lean Management y Excelencia Operacional, que ahí por efectos de la pandemia hicimos todas las adaptaciones para hacerlo online y hemos tenido una muy buena experiencia por parte de los alumnos que ya están participando en alguna versión. Y la verdad es que tiene una mirada bien interesante porque tocamos varios temas desde el punto de vista empresarial. O sea, cómo definir una estrategia de implementación, cómo generar ciertos habilitadores, o sea, cómo trabajamos con el liderazgo, cómo trabajamos con los temas digitales. Hoy día con la transformación digital que está tan de moda y que está avanzando a pasos bastante acelerados. Por lo tanto, cómo, digamos, también nos hacemos cargo de esos habilitadores que necesitamos y que van a soportar finalmente nuestra implementación de Lean en la empresa. Y con varios profesores que es un mix bien interesante desde el punto de vista de que tenemos profesores también que están metidos en la industria, ¿no? O sea, tenemos profesores que están liderando la transformación Lean desde su empresa. Por lo tanto, también tienen mucha experiencia en cuanto a cómo plantear una estrategia empresarial y el cómo también, o pueden preguntarle de primera fuente cuáles son las barreras que han tenido y cuáles son los principales desafíos a los que ellos han enfrentado. Perfecto. Y rectifico, sí, es un diplomado ya, estamos cercanos ya al inicio, todavía hay tiempo, pero ya podemos entregar ese detalle jueves 3 de septiembre, así que enviaremos también información relacionada con eso, porque sin duda que van a haber, me imagino, personas interesadas en conocer un poquitito más de lo que contempla este diplomado.
Bueno, Iván, quería agradecerte a nombre de la Universidad del Desarrollo y desde luego de la Facultad de Economía y Negocios por tu tiempo en el día de hoy, por todo lo que pudimos ahondar. Y bueno, estaremos ya viéndonos, ya sea en el diplomado o en otro tipo de actividades también, y sobre todo agradecer también la alta concurrencia virtual que tuvimos en el día de hoy. Tuvimos muy buen número. ¿Mm? Así que muchas gracias. No, gracias a ti, María, y le agradezco nuevamente a la Universidad del Desarrollo por esta oportunidad de participar en este webinar. En este ciclo, sí, y justamente los dejo invitados para nuestro webinar MBA número 15. Este tendrá lugar el viernes 28 de agosto, ya no es el viernes que sigue, sino que en 2 viernes más tendremos una charla con Sandra Bauer, titulada Máxima Productividad en Teletrabajo. Así que los dejamos cordialmente invitados y aquí estaremos nos encontraremos en futuras acciones desde luego. Así que reitero los agradecimientos, Iván, y bueno, los dejamos invitados a nuestro próximo diplomado online en Lean Management Excelencia Operacional. Muchas gracias, buenos días.